Buenas tardes. Este año, la Unión Europea, a través de Eurosan Occidente y su Foro de Innovación, Seguridad Alimentaria y Nutricional, se ha unido al mayor evento regional de tecnologías del agro, Expo Agrovisión, para promover este año Expo Agrovisión SAN 2021. Le damos la más cordial bienvenida a todas las personas que nos acompañan en esta sala de suelo y medio ambiente. Esta tarde tenemos una charla dirigida por el ingeniero Fernando Sorto, profesor en el Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Autónoma de Honduras, quien impartirá el tema generación de agua atmosférica. El ingeniero Sorto tiene un doctorado en diseño y fabricación y gestión de proyectos industriales de la Universidad de Valencia, España, con una especialización en biomasa y biocombustible en el trópico de la Universidad de Okinawa, Japón. Ingeniero, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias a todos, bienvenidos a lo que es esta charla y empezaríamos en este momento. Le agradezco mucho a Karina la presentación y entraríamos ya de lleno a lo que es la presentación. Bien, lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca de generadores de agua atmosféricos. Son sistemas completamente, no son tan nuevos, vienen un proceso de 1964 desarrollando ese tipo de tecnología, pero ha tenido un auge en la última década, dado de que hay un cierto interés en poder resolver una problemática que existe alrededor del mundo y no somos nosotros ajenos a este tipo de problemática. La tecnología pues ha venido cambiando a lo largo del tiempo de esta última década y hemos venido desarrollando una investigación de cómo podemos nosotros utilizar ese tipo de implementaciones dentro de Honduras y verificar, por ejemplo, que tenemos una capacidad de generación de agua a través de la atmósfera donde nosotros tenemos donde nosotros vivimos aquí en Honduras. Bien, nuestra charla va a tocar 6 puntos importantes. Vamos a hablar un poquito de una introducción o de un marco o de un fundamento, una introducción de por qué estamos estudiando esto, un fundamento teórico, la metodología que estamos nosotros utilizando para poder determinar la cantidad de agua o disponibilidad de agua que tenemos nosotros en corredor seco, que es una de las zonas más vulnerables que tiene Honduras y Centroamérica a nivel de seguridad alimentaria por el tema de sequía. Y estaríamos visualizando lo que son los resultados de esta metodología y la discusión de los resultados que tenemos. Y luego pues presentarles las conclusiones a las cuales hemos llegado como universidades, tanto la Universidad Politécnica de Valencia como la Universidad Nacional Autónoma de Honduras a través de este proyecto de investigación. Bien, comenzamos entonces. Más o menos andan alrededor de 2.6 billones de personas que carecen agua en el mundo. Más o menos el 60% de esta población mundial viviría en áreas de mucha escasez de agua en el 2025. Esto es una gran problemática alrededor del mundo, tanto para países desarrollados como países en vías de desarrollo, como países en subdesarrollo. Por lo tanto, es importante que nosotros determinemos cuál es el problema real que existe dentro de este proceso de escasez de agua alrededor del mundo. Si nosotros observamos lo que es esta siguiente filmina, nosotros podemos ver un mapa mundial de cómo se ha venido generando ese proceso de áreas de escasez física de agua y áreas de escasez económica del agua. Una cosa es escasez física y otra es escasez económica. Si nosotros observamos las zonas azules, son zonas donde no tenemos escasez de agua como tal, o es poca o no la escasez de agua. Son países que se encuentran en vías de desarrollo o se encuentran en los hemisferios norte y sur dentro de lo que es el mundo, y vamos a tener zonas en las cuales vamos a tener zonas en color rojo y zonas en color anaranjado, las cuales van a tener sistemas, por ejemplo, en el color anaranjado serían cercanos a escasez física de agua, donde casi el 60% del caudal de los ríos se retira para poderlos utilizar en zonas para abastecimiento de cultivos o de procesos dentro de la propia industria. Sin embargo, hay zonas con escasez física de agua donde el 75% del caudal de los ríos se retira para agricultura, industria y de uso doméstico. Eso ocurre mucho, por ejemplo, dentro de zonas como África, el Asia Menor y lo que es los lugares desérticos. Asimismo, tenemos esas zonas rojas que son donde tenemos escasez económica de agua, donde existe una cantidad muy elevada de agua y existe esa disponibilidad de agua, pero económicamente
no tenemos el capital humano, el capital institucional y el capital financiero para poder generar ese acceso al agua como tal y tener la disponibilidad de esa agua. ¿Qué significa? Las zonas de Centroamérica, como ciertas zonas de Perú, Ecuador y Colombia, tienen esa escasez económica, como lo que es África también y lo que es Asia Menor. Por lo tanto, esa escasez económica de agua no permite que estos países como tal tengan una seguridad alimentaria de lo mejor posible para estas zonas como tal. Por lo tanto, se buscan las alternativas tecnológicas para poder generar lo que es una solución dentro de este contexto. Si nosotros observamos, muchas de las ciudades a nivel mundial tienen un gran problema de riesgo a nivel de agua. Por lo tanto, tenemos problemas, por ejemplo, en Barcelona, vamos a tener problemas, por ejemplo, en ciudades como Ciudad de México, vamos a tener también efectos de muchas situaciones como lo que indica la ONU a través de lo que es el cambio climático y la desertificación de muchas zonas de suelos fértiles se están perdiendo cada año a través del proceso de desertificación, que es un efecto del problema del cambio climático. Y eso también viene afectando también muy pobladas como la Ciudad de México, que se están quedando literalmente sin agua. Y uno de los ejemplos claros también es lo que nos está ocurriendo aquí en Tegucigalpa. Sin embargo, vamos a venir hablando un poco más de ello en las próximas filminas. Asimismo, América Latina no está aislada de lo que es esa problemática de la sequía y también tenemos zonas de sequía y desertificación en toda América Latina. Y esto es un avance, es un lento avance de una amenaza imparable. Esto es un problema por el efecto de cambio climático y tiene un gran impacto a nivel de Latinoamérica, donde vamos a tener nosotros zonas y cambios de procesos meteorológicos extremos, con mucha intensidad de lluvia en ciertos ciclos meteorológicos, o vamos a tener grandes impactos donde vamos a tener problemas de sequía extremadamente elevadas y vamos a tener problemas también de inundaciones o de derretimiento de glaciares. En nuestro caso hemos visto, por ejemplo, situaciones muy complicadas. En el 2019 veníamos de un año 2018 y un año 2019 muy seco y tuvimos ya problemáticas dentro de nuestros municipios, y el año 2020 fue un año extremadamente lluvioso y tuvimos efectos climáticos que generaron ciertas condiciones bien complicadas dentro de lo que es Honduras y lo que es también Centroamérica el año pasado. Por ese motivo, Centroamérica como tal no está aislada de ese proceso. Y como les mencionaba, vamos a tener efectos muy lluviosos donde vamos a tener una cantidad de agua exagerada, como lo que ocurrió en el 2020, pero estamos viendo que los retornos de época seca son también extremadamente rápidos, así como lo que está ocurriendo este año, de que no tenemos, por ejemplo, no ha iniciado como tal la época lluviosa, por lo menos aquí en la zona central, no hemos tenido la lluvia que hemos estado esperando y ya se está viendo afectada de alguna u otra manera la ciudad de Tegucigalpa nuevamente por la sequía que tenemos, que no ha iniciado la época lluviosa como ha tenido que generarse. Llovió un poco en abril, pero eso genera ciertas situaciones donde no ha generado lluvia para poder abastecer lo que son lo que son las represas dentro de lo que es Tegucigalpa. Algo muy interesante que nos habla el Foro Económico Mundial es que vamos a tener, y esto es un dato del 2019, ya salió lo que son los datos del mapa de riesgos globales para el 2020, perdón, para el 2021, y nos hablan, pero no ha cambiado mucho, y nos habla acerca de 5 riesgos a nivel mundial. Vamos a tener riesgos sociales, vamos a tener riesgos tecnológicos, riesgos geopolíticos, riesgos ambientales y riesgos económicos. Estos 5 riesgos van a estar interrelacionados dentro de ese proceso alrededor de lo que son zonas geopolíticas o regiones particulares dentro de nuestro entorno. Si nosotros observamos, por ejemplo, la gráfica que tenemos nosotros de aquí de red, vamos a ver, por ejemplo, que eventos climatológicos extremos van a generar, por ejemplo, fallas
en lo que es la mitigación y la adaptación de cambio climático. Eso puede generar, por ejemplo, una fuerte relación con escasez de agua, y al tener escasez de agua vamos a tener crisis alimentarias. Al tener crisis alimentarias y fallas por cambio climático, perdón, por fallas en la mitigación y adaptación del cambio climático, vamos a tener grandes escaladas de migración involuntaria por efectos del cambio climático y por la crisis de comida que va a existir dentro de las zonas. Asimismo, esas grandes migraciones van a generar una profunda inestabilidad social dentro de las zonas, y ese es un gran problema que vamos a ver nosotros generados en ese proceso de migración. Asimismo, vamos a tener fallas en la gobernanza nacional y vamos a tener conflictos interinstitucionales a lo largo de este proceso. ¿Qué significa entonces este mapa de riesgo? Que todo lo que está pasando alrededor del mundo se puede traducir que es un efecto por la crisis económica, la crisis alimentaria y la crisis de cambio climático que tenemos nosotros dentro del mundo en este preciso momento. Por lo tanto, la relación que existe entre el cambio climático y la inestabilidad social que está generándose en Honduras se está planteando de esta manera. Por tal motivo, el proceso antropogénico que nosotros estamos viviendo a través de la carencia de agua que tenemos provoca también una crisis a nivel social alrededor del mundo. Por ejemplo, si nosotros consumimos una cerveza de 250 mililitros, la huella hídrica está plasmada para 75 litros de agua para poder producir esos 250 mililitros de cerveza. Un vaso de leche de 200 mililitros es necesario utilizar 200 litros de agua para producir ese vaso de leche. Asimismo, una pieza de pan de 30 gramos utiliza aproximadamente 40 litros de agua para producir esa pieza como tal. Una camisa de algodón de 500 gramos, aproximadamente la industria textil utiliza aproximadamente 4.100 litros de agua para producir esa camisa de algodón, y una hamburguesa de carne de 150 gramos más o menos estaría utilizando 4.100 litros de agua como huella hídrica para producir esa carne para hamburguesa. Una carne de res de 1 kilo o de 1 kilogramo utiliza aproximadamente 15.000 litros de agua para producir esa carne de res, y la carne de cordero produce aproximadamente para 1 kilo 10.000 litros de agua utilizada para producir ese kilo. Asimismo, la carne de pollo para 1 kilogramo estaría utilizando aproximadamente 6.000 litros de agua. Eso es lo que nos indica a nosotros, Chamas y Chapin y Ostrea, para lo que es la huella hídrica a nivel de naciones. Esa huella hídrica es una huella hídrica general, pero también esa huella hídrica puede estar referenciada por países, y depende mucho de donde nosotros estemos, esa huella hídrica va cambiando y se va aproximando a otros valores. Pero ese es el contexto global de cómo nosotros, en nuestro proceso antropogénico, nosotros gastamos agua y generamos una huella hídrica a través de todo ese proceso. Nuestro propio proceso de culturización, de poder reducir nuestros consumos, nos va a permitir tener un proceso de abastecimiento de mayor cantidad de agua y buscar la manera de cómo reducir esa huella hídrica a través de la producción de bienes y servicios dentro de ese contexto. Todo esto generaría entonces, vamos dando soluciones a esta problemática de sequía o de mitigar los efectos del cambio climático alrededor del mundo. Estaríamos teniendo problemas de desabastecimiento de alimentos, crisis sociales dentro de los propios países, migraciones que se están dando en este preciso momento hacia otros países para tener mejores oportunidades, y vamos a tener también crisis a nivel de enfermedades y de pandemias. Actualmente estamos viendo un tema de pandemia que todavía seguimos analizando, o la comunidad científica en las áreas de ciencias médicas sigue analizando cuál fue el origen de esta pandemia, y muchos atribuyen ese virus como un proceso al cambio climático, pero todavía la ciencia sigue descubriendo el por qué ocurrió esa pandemia y por qué se expandió tan rápido en el último año. Bien, en Honduras, para caer en consideración en Honduras, en el 2017, casi 240 municipios tienen problemas por falta de agua. Tegucigalpa en el 2019 tuvo un gran problema de abastecimiento y estuvo operando casi por debajo del 50% de la capacidad todas sus vertientes de agua,
generando ya complicaciones donde cada vez más habían días de que ustedes tenían aproximadamente 10 días, venía el agua en ciertas colonias y tenían que buscar las alternativas para poder almacenar más agua, y al final pues el abastecimiento era una complicación. Y actualmente hay zonas de Tegucigalpa que están viendo la problemática por el problema de que todavía en ese momento no ha llovido dentro de lo que es el Distrito Central y no se han abastecido como se tiene que abastecer las cuencas hidrográficas de las represas y las mismas represas como tal. Y Honduras como tal tiene una gran paradoja, que tenemos grandes recursos hídricos, pero somos económicamente una nación que tiene problemas de economía de agua, es decir, no tenemos los recursos para poder explotar todo ese gran recurso que tenemos y ponerlo a disposición de la sociedad hondureña como tal, y eso provoca, así como lo manifiesta UNICEF, problemáticas a nivel de seguridad alimentaria y desnutrición en niños menores, en niños dentro de lo que es menores de 5 años para abajo. Y esa es la gran problemática que hemos tenido en los últimos datos que tiene el INE, o el Instituto Nacional de Estadística, que ha venido generando problemáticas en ese sentido. Bien, ¿cuál es el fundamento teórico de nuestro desarrollo para esta problemática? Nosotros estamos ubicados, Honduras está ubicado en lo que se conoce el corredor seco centroamericano, que es toda esa zona morada, que está involucrada desde lo que es la zona sur de México, pasando por Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y una cierta parte de lo que es Costa Rica. En esa zona de abajo, donde está Panamá, hay teóricos donde, basados en el Atlas Centroamericano de Gestión Sostenible de Territorio, asumen de que ahí también hay lo que es un proceso de corredor seco, aunque otros teóricos panameños le hablan o le conocen como el arco seco de Panamá, donde es otra zona muy similar al corredor seco centroamericano que viene desde México hasta Costa Rica, aunque hay teóricos que colocan desde lo que es México hasta Panamá, y pues todavía no hay consenso si todavía podemos considerar lo que es la zona de Panamá con Costa Rica parte del corredor seco como tal. Aquí, en este corredor seco, aproximadamente 1.6 millones de personas se encuentran en inseguridad alimentaria y 3.5 de personas necesitan asistencia humanitaria para lo que es el corredor seco en términos de alimentación y de nutrición. Aproximadamente esto es un total de 10.5 millones de personas que viven dentro de ese corredor seco, y aproximadamente entre un 50 a un 80, un 90% de las cosechas de grano básico tienden a perderse dentro del corredor seco cuando existe un proceso de sequía. Asimismo, desde 1997 a 2019, Matson, a través de su artículo de los efectos del cambio climático y la seguridad alimentaria de la sequía en Centroamérica, han visualizado diferentes tipos de eventos a lo largo de 1997 hasta el 2019. Como todavía no existe un registro a nivel de artículos científicos de los últimos eventos del 2016 hasta el 2021, no se coloca dentro de esa estadística los impactos que existen dentro de Centroamérica a través de las sequías a nivel de agro. En este caso, los años más complicados han sido el 2009, el 2010 y el 2014. Aunque para las fechas del 2017, 2018 y 2019 también han existido a nivel de seguridad alimentaria. Bien, en el caso de 2015 tuvimos altas temperaturas dentro del país, lo cual provocó una sequedad en la tierra y falta de agua que golpearon aproximadamente a 161.403 familias hondureñas en el campo. Esto generando entonces que aproximadamente únicamente 6 departamentos de nuestro territorio no fueran afectados dentro de ese proceso de sequía, donde realmente todo el corredor seco, si ustedes observan, solo el corredor seco fue afectado por ese proceso de seguridad, por ese proceso del corredor seco, por las altas temperaturas y la sequedad de la tierra para poder generar eso, lo cual implicó entonces un problema de que la gente estaba muriendo de desnutrición, y tuvieron también procesos al no tener cómo cultivar tierras,
generó un proceso de migración y trasladarse a otros países por los problemas que han estado viviendo dentro del corredor seco. Bien, nuestro problema, según Yuri y Wax, a nivel mundial, vamos a tener un problema a nivel de sequías. Ese problema va a tener lo que son unos efectos de hambruna, enfermedades, migración e ingobernabilidad. Lo mismo que nos plantea el Foro Mundial Económico. Para esto, Yuri y Wax lo que buscan es que nos indican de que los actores claves para poder solucionar este problema debe de ser la ciencia y la tecnología. ¿Y cómo se hace esto? Esto se hace a través de la investigación, el desarrollo y la innovación para buscar alternativas dentro de la ciencia y la tecnología a disponibilidad del pueblo. Esto genera un proceso diferente, disruptivo, para que los propios países busquen soluciones viables dentro de las capacidades humanas e institucionales para la búsqueda de soluciones dentro del territorio. Dentro de este marco, López y Wang buscan la manera de cómo volver a pensar o repensar lo que es la escasez del agua. En este caso, ellos definen, por ejemplo, que hay diferentes tipos de tecnologías para poder optar a la búsqueda de esa agua o buscar una disponibilidad más grande de agua para poder suministrar a la población. Una de las técnicas que se utiliza es la reutilización de agua residual. El inconveniente de este tipo de sistemas de reutilización de agua residual es que son extremadamente caros para las comunidades y debemos de tener sistemas de aguas negras o de aguas grises que se redistribuyan a lo que es la planta de tratamiento, y muchas de las comunidades o muchos de los municipios no tienen sistemas de aguas negras. Entonces, eso generaría un gran problema y tendríamos también dificultad de operaciones, porque necesitaríamos personas capacitadas para tratamiento de agua dentro del país y por cada municipio de nuestro país. Asimismo, los sistemas de colección de aguas residuales no los tenemos porque no tenemos distribución de aguas negras en muchas zonas dentro de lo que es el país, incluso dentro de Tegucigalpa, en las zonas periféricas, no se tiene lo que es un sistema de colección de aguas negras y mucho menos se tiene no se tiene ni sistema de distribución de agua a través de tubería en esas zonas periféricas. Eso complica de alguna u otra manera el proceso de reutilizar aguas residuales y poderle brindar un tratamiento en ese sentido. Otra técnica que se ha venido desarrollando a lo largo de todo este tiempo es la cosecha de agua lluvia, donde ustedes a través del techo o a través de una cubierta o a través de una cubierta con una cierta extensión de área cuadrada, ustedes perfectamente pueden captar agua lluvia utilizando, por ejemplo, esa tecnología que se llama Tarloque, que es una tecnología mexicana que se utiliza como un filtro previo a lo que es el almacenaje de agua lluvia. Lo que hace es remover la cantidad de sedimentos o contaminantes que están en los techos, y esto lo separa para poder brindar agua clarificada dentro de lo que son tanques de agua o cisternas dentro de los inmuebles. Esto permite entonces también colocar dosificadores o filtros para poder mejorar la calidad de agua y de esa manera pues poder generar situaciones como esas. Un sistema de cosecha de agua lluvia, tal lo que de Isla Urbana, más o menos anda en el orden de los $800. Si bien es cierto, es una cantidad elevada para una casa, pero al no existir otra manera de poder agua a través de este proceso, pues $800 se reduce a un costo muy mínimo si nosotros miramos y colocamos un proceso de ingeniería económica y visualizamos cuál es el impacto y el retorno de capital a este tipo de tecnologías. Y es de esa manera como nosotros podemos colocar sistemas tecnológicos que permitan que la gente pueda optar o tener la oportunidad de captar agua en ese sentido. Asimismo, tenemos otro tipo de sistemas. Esto es un sistema que fue diseñado en Honduras en el municipio de un pozo perforado, y colocamos bombas de corriente directa para que sean bombeadas a almacenamientos a zonas altas y que se pudieran distribuir a lo que es el municipio de San Marcos de Sierra. Aquí en la complicación de este sistema que nosotros diseñamos, en este caso,
fue el tema, nuevamente, un tema de escasez económica, dado de que la universidad diseñó el sistema de bombeo solar, pero no hubo un espaldarazo económico para poder generar el proyecto dentro de la zona y que pudiéramos abastecer agua dentro de lo que es el municipio de San Marcos de la Sierra. Se generó, pero al final por problemas económicos dentro de la zona no pudimos generar el proceso y simplemente quedó en un diseño y esperamos que en algún momento podamos retomar esto en San Marcos de la Sierra, perdón, para poder generar ese abastecimiento a través de sistemas de bombeo directos, dado de que las fuentes de agua que ellos tienen están en la falda del cerro donde está literalmente San Marcos de Sierra, para abastecerlos donde están ubicadas las casas, que es la zona alta que tiene el municipio. Entonces, básicamente lo que nosotros aquí colocamos son sistemas de bombeo solares como tal. Hay otros sistemas, por ejemplo, de captación de agua que lo utilizan muchos países como los Emiratos Árabes o lo que es Qatar o algún otro país musulmán dentro de esa zona desértica. Utilizan desalinización de agua utilizando rechazo de calor, utilizando como fuente de agua el mar y a través de cambios termodinámicos y utilizando un par de intercambiadores de calor, lo que se utiliza es simplemente separar la molécula de agua de la molécula de cloruro de sodio y perfectamente utilizar esa agua destilada para almacenarla en un tanque y poder vertirla como agua potabilizada. Parte de ese proceso de potabilización de agua es volver a mineralizarla y que sea un proceso para para poder generar el abastecimiento de agua. En ese caso, utilizamos dos vías, utilizamos el calor remanente de una planta de generación de energía eléctrica, por ejemplo, y el calor de rechazo de esa planta lo utilizamos para obtener agua. Otro proceso podría también ser no únicamente utilizar agua, sino que también parte del calor de rechazo perfectamente podría producir hielo y generar otro tipo de productos interesantes para el productor de ese tipo de tecnología o poder suministrar agua en ciertas zonas donde existe una escasez como tal y poder vertir ese proceso. Por ejemplo, un proceso de este tipo podría ser utilizado en Gracias a Dios para poder generar agua y poder generar electricidad y poder tener los tipos de servicio dentro de la zona. Bien, en nuestro caso vamos a hablar un poco sobre lo que son los generadores de agua atmosféricos. En este tipo de generadores de agua atmosféricos existen de tres tipos. Vamos a tener de cosecha directa, vamos a tener de los de concentración de vapor y los sistemas integrados. Los sistemas integrados son una combinación entre los de sistemas directos de cosecha y los de vapor de concentración, que los de vapor de concentración lo que utilizan son sistemas disecantes para el aire y utilizan ciertos elementos. Eso lo vamos a ver un ejemplo en particular más adelante. Y los sistemas directos de cosecha pueden ser a través de enfriamiento pasivo o a través de procesos de enfriamiento activos. En ese caso, el autor nos indica que vamos a tener a través de agua de rocío o lo que se conoce como también agua de neblina. Son dos conceptos diferentes, pero al final lo que nosotros conocemos como agua de neblina son procesos o elementos de enfriamiento pasivo y el otro se convierten en elementos activos. Bien, por ejemplo, unas patentes sacadas, por ejemplo, de la base de datos de PatentScope, de Lens.org y de Google Patents, vamos a tener elementos donde utilizan sistemas de refrigeración de contacto directo o vamos a tener sistemas como el segundo que nosotros vemos, que es el sistema a través de placas Peltier impulsadas a través de paneles solares que permiten generar frío y de esa manera provocar una condensación de la molécula del agua que contiene el aire como tal. Asimismo, tenemos otro tipo de elementos mucho más sofisticados, que es cuando nosotros colocamos un elemento disecante. Cuando hablamos de un elemento disecante, ustedes pueden recordar, por ejemplo, las bolsitas de sílica gel que vienen en los tenis deportivos. En esos tenis deportivos vienen una bolsita blanca dentro de cualquier tenis de ese tipo. ¿Por qué es?
Eso es porque ese elemento o esa bolsita retira la humedad del tenis al momento de cuando ustedes se quitan el tenis, esa bolsita se coloca para retirar la humedad que provocó el sudor del pie y de esa manera evitar malos olores dentro de lo que es el tenis como tal. Eso no es simplemente un regalo que coloca la fábrica y muchas veces nosotros lo que hacemos es tirar esa bolsita. Dentro de esa bolsita lo que existe es un elemento de sílica gel que lo que hace es absorber esa cantidad de agua y queda almacenada. Luego lo que ocurre es que a través de cambios termodinámicos perfectamente podemos volver a vaporizar esa agua y al vaporizar esa agua podemos pasarla a través de un elemento de enfriamiento y poder colectar esa agua y poder mineralizarla y trasladarla a ese proceso. ¿Dónde están ocurriendo ese tipo de patentes? Ocurren en ciertas zonas y en ciertos lugares. Ya lo vamos a ver. Hay otro tipo de sistemas, por ejemplo, en Perú o en Marruecos, están utilizando, por ejemplo, elementos de enfriamiento pasivo, por ejemplo, a través del cambio de temperatura que ocurre por el cambio que ocurre en la mañana o en la madrugada, donde hay un punto de rocío o una temperatura por debajo de la temperatura de bulbo seco y empezamos a obtener lo que son pequeñas gotas y elementos o superficies metálicas, podemos perfectamente obtener agua y que se deslicen a una cierta inclinación. Hay otro tipo de dispositivos analizados a través de la visualización de la naturaleza, como por ejemplo lo que ocurre con el punto de rocío cuando tenemos redes, por ejemplo, o telarañas como tal. Eso produce de alguna u otra manera, si existe un alto nivel de humedad relativa en el aire, nos va a permitir a nosotros capturar de alguna u otra manera moléculas de agua que se convierten en gotas. Por ejemplo, con una malla Rachel, perfectamente podemos obtener nosotros esas moléculas de agua y podemos generar esa cosecha y poder utilizarla. Muchos de este tipo de sistemas son utilizados, por ejemplo, en Perú, en Ecuador y actualmente lo están utilizando en Marruecos dentro de ese contexto y perfectamente han obtenido agua de una cantidad muy considerable para ser utilizado. En el mundo, a través del análisis de patentes, que es lo que nosotros hacemos a través del análisis de la técnica, visualizamos cuáles son las tecnologías y cuánto es la cantidad de interés que existe en el mundo de la producción de ese tipo de patentes. Si ustedes observan, desde 1955 tenemos la primera patente en el mundo acerca de estos desarrollos de los de agua atmosféricos hasta la fecha del 2019. Si bien es cierto, esto es un dato del 2019, pero nosotros los invitamos de que en el Foro de Innovación de Seguridad Alimentaria hemos escrito un pequeño artículo. En el año 2019 alcanzamos casi los 180 patentes dentro de las 180 patentes de generadores de agua atmosféricos. Es decir, existe un gran interés por parte del mundo en seguir analizando esto. Y si nosotros generamos una pequeña regresión lineal, lo que nos va a indicar es que el proceso de desarrollo de este tipo de tecnología va en un orden exponencial. Asimismo, países como Estados Unidos, Australia, lo que es Japón y lo que es China, están empezando a pelearse el desarrollo de ese tipo de tecnologías porque las fuentes hídricas están muy escasas a lo largo de este tiempo. Por lo tanto, hay muchas empresas que están empezando a invertir y meterle más dinero a desarrollar esa tecnología y que sean tecnologías viables. Ya hay, por ejemplo, empresas dentro de Honduras, hay empresas dentro de Honduras que están ya vendiendo sistemas de generación de agua atmosféricos y están planteándoles que es posible generar ese tipo de cosas y que se puede brindar agua sin tener lo que es un botellón dentro de lo que es la casa y simplemente con la atmósfera o el aire circundante en la casa pueden obtener agua y es viable, ¿de acuerdo? Si bien es cierto, pues por ejemplo en el MIT hay un dato muy interesante de vapor, con los sistemas de enfriamiento directo tenemos un problema, que únicamente, por ejemplo, para temperaturas de bulbo seco, estaríamos hablando que la temperatura máxima sería 35
5 grados, por decirlo así, con una humedad relativa de 25, tendríamos nosotros la posibilidad de obtener de alguna u otra manera agua. Con humedades relativas mucho más bajas, no tendríamos la capacidad de poder remover como tal agua en ese sentido. Por tal razón, el Instituto Tecnológico de Massachusetts ha desarrollado una tecnología que permite remover agua para humedades por debajo del 20%. ¿Qué significa? Es una tecnología completamente nueva utilizando disecantes o unos super disecantes donde capturan a través de esta molécula que ustedes observan acá y se le conoce estructura metal orgánica. Donde ustedes observan este pequeño hexágono es donde ellos capturan la molécula de agua y permiten remover agua en zonas ultramente áridas, es decir, por debajo de indicadores del 20%. Entonces es muy interesante el tipo de tecnología que se está desarrollando dentro de lo que es el mundo y cosas que nosotros podemos traer a las regiones como Centroamérica y específicamente Honduras para poder desarrollar tecnología en esta índole. Bien, en nuestra metodología, lo que nosotros hemos venido desarrollando es colocar, son sistemas de medición meteorológica o estaciones meteorológicas a lo largo de seis lugares en particular. Uno de ellos, pues, está ubicado en Olancho, otro está ubicado en Santa Bárbara, Comayagua, lo que es Tegucigalpa, El Paraíso y Choluteca. Si nosotros observamos, nuestra temperatura promedio al mes no baja aproximadamente los 19 grados centígrados. Asimismo, las humedades relativas que tenemos nosotros, las más bajas que tenemos promedio a nivel de enero hasta diciembre, ronda aproximadamente el 50%. ¿Qué significa? Que únicamente utilizando sistemas de enfriamiento directo, podríamos nosotros utilizarlos para poder cosechar agua perfectamente. No ocuparíamos sistemas súper complejos utilizando MOF o sílica gel o carbón activado, que es la última tecnología que sacaron hace un par de meses, que están utilizando carbón activado y poroso para poder obtener esa molécula de agua y que quede atrapada dentro de esa porosidad con ciertos diámetros de esa porosidad, si podemos decirlo que como una especie de círculo, podemos atrapar a esa molécula dentro de esa porosidad y perfectamente luego de eso poder generar a través de un proceso radiativo pasivo, generar la obtención de esa molécula y luego condensarla. Es sumamente interesante ver eso, pero a través de sistemas directos, que es la tecnología más fácil de desarrollar, perfectamente nosotros podríamos generar condiciones muy importantes de obtención de agua dentro del territorio nacional. Entonces, cuando hablamos de un sistema de enfriamiento directo, es muy similar a un ciclo termodinámico de refrigeración. Tenemos lo que es un compresor, un condensador, una válvula de expansión y un evaporador. Cuando nosotros introducimos el aire no tiene una temperatura y una condición de humedad relativa permanente. Esta va variando con respecto al tiempo. Es decir, cada hora puede variar la temperatura y puede cambiar la humedad relativa dentro del entorno. Por lo tanto, la producción de agua va a variar con respecto al tiempo. Pero nosotros generamos lo que es un estudio para diferentes casos y generar que la salida de nuestro sistema sea una salida de una humedad relativa del 50% y de esa manera tener un colector de condensado que es un colector de agua como tal. Asimismo, nosotros desarrollamos una tecnología para lo que es un sistema de estaciones meteorológicas y que mida lo que es la temperatura y la humedad de la zona. En este caso, vamos a ingresar a nuestro sistema 0.265 kilogramos por segundo y a este generador de agua atmosférico le vamos a colocar energía para que podamos nosotros obtener una cierta cantidad de masa de agua al día con una salida de aproximadamente 30 grados centígrados con una humedad relativa del 50%. Para eso, nosotros analizamos 160.432 datos climatológicos dentro de estas estaciones meteorológicas y definimos lo que es un perfil de obtención de masa de agua a lo largo de un año. Eso nos permite a nosotros meter estos datos, generar una función de propiedades de termodinámica y desarrollamos un algoritmo para poder estimar la cantidad de agua que
se puede obtener dentro de Honduras a través de esas estaciones meteorológicas. Los resultados que tenemos es esto. Hay zonas con una alta producción de agua, por ejemplo, podemos tener hasta 3.500 gramos de agua al mes a producciones muy bajas como la que se produce en Ciudad Universitaria, por ejemplo, que son producciones máximas de hasta 300 gramos de agua al mes. Entonces ustedes pueden observar que hay condiciones muy elevadas a condiciones muy bajas y las estaciones que ustedes observan, las otras, se parecen y son muy similares porque esas están ubicadas en corredor seco. La estación de Marcovia, por ejemplo, está ubicada en una zona muy cercana al mar. Asimismo, está ubicada alrededor de los cañales y tenemos otra que en Ciudad Universitaria que se encuentra muy alejada, por ejemplo, de la vegetación. Entonces nosotros, lo que nosotros colocamos o lo que nosotros planteamos a través de estos datos climatológicos es que nuestro generador de agua atmosférico estaría consumiendo aproximadamente 15 kilovatios hora al día para una producción de 2.500 litros al mes con un consumo energético aproximado de 0,1676 centavos de dólar por kilovatio hora, y eso nos produce a nosotros un consumo energético por litro de 0,16 dólares por litro, es decir, casi aproximadamente 2 centavos de dólar por litro. ¿Qué significa todo esto? Significa que para zonas rurales nosotros podemos obtener consumos o cosechas de 500 kilogramos de agua al mes a 3.000 kilogramos de agua al mes en zona rural. En cambio, en zonas urbanas vamos a tener una cantidad de cosecha mucho más baja, de 0 a 500 kilogramos de agua al mes. ¿Qué significa? En zona rural tenemos esa consideración de que tenemos más vegetación dentro de zona, mientras que en zona urbana, por lo general, lo que vamos a tener nosotros son condiciones mucho más bajas de vegetación, y nosotros tenemos una teoría del porqué de esto. Si ustedes observan, existen grandes picos para lo que es la gráfica en morado, y tenemos picos muy bajos para lo que es la zona urbana. Y nosotros estamos indicando, o creemos nosotros, de que es por la evapotranspiración de la biomasa que existe alrededor de la estación meteorológica, que indica a mayor vegetación en el lugar. Esa es la hipótesis que nosotros tenemos. Vamos a tener una mejor producción de agua si lo único que tenemos nosotros es concreto, tierra seca, y no tenemos ningún tipo de vegetación alrededor de nuestra estación meteorológica. ¿Qué significa? Si ustedes observan y le hacemos una toma a la estación meteorológica que tenemos nosotros en Marcovia, ustedes pueden observar que el nivel de vegetación que existe alrededor de dicha zona. Entonces nosotros creeríamos que la evapotranspiración de la biomasa genera de alguna u otra manera un incremento en la humedad relativa de nuestro sistema, y podemos captar más agua dentro de ese proceso. Asimismo, si ustedes observan, la variación de temperatura y de humedad relativa con respecto al tiempo puede variar en las 24 horas que tenemos a lo largo del día. Si ustedes observan, y este dato puede variar de año con año. Aquí tenemos variaciones, por ejemplo, del 1 al 7 de abril, del 2016 al 2017. Entonces, esa humedad relativa y esa temperatura va a variar dependiendo de la condición climática y el ciclo meteorológico que tengamos. Si estamos estamos un año en la Niña o estamos en otro año en el fenómeno del Niño. Entonces eso va a poder variar, y varía la cantidad de agua que tenemos dentro de ese contexto. Y entre más nos acerquemos, por ejemplo, al mes de mayo, mayor va a ser la productividad de agua que estemos nosotros generando en esa estación de Marcovia, por ejemplo, para uno de los meses más secos, que sería el mes de abril. Si nosotros observamos la producción de agua es a lo largo del 2016, vamos a tener grandes picos, y podríamos nosotros determinar una función que nos podría predecir que es como una onda sinusoidal que está ocurriendo para la producción de agua a lo largo de ese fenómeno. Asimismo, con la conclusión que les habíamos mencionado nosotros, dentro de ese proceso asociado a la estación de Marcovia y a la estación de Ciudad Universitaria, si ustedes observan, aquí hay una gran cantidad de vegetación o de biomasa. En cambio, la estación meteorológica en Ciudad Universitaria no tiene la gran concentración de biomasa como la tiene en la estación de Marcovia. Bien, nuestras conclusiones van a ir orientadas a lo siguiente.
nosotros podemos abastecer casi aproximadamente 25 personas consumiendo agua de un generador atmosférico que consuma 15 kilovatios horas al mes. Esto nos va a generar a nosotros que el litro va a andar costando aproximadamente 2 centavos de dólar, y eso es más o menos casi 50 centavos son 50 centavos de lempira, y el litro de agua anda costando aproximadamente, la botella anda costando entre 20 a 25 lempiras. Entonces, ahí hay un dato muy interesante, y la idea es mejorar la condición de consumo energético de ese tipo de generadores de agua atmosféricos, porque todavía para 15 kilovatios hora de consumo energético se mira un proceso muy alto de consumo energético, y a través de sistemas donde no hay red de distribución, hay que generar un estudio de cómo sistemas alternativos de energía permitan colocar esa energía y poder consumir esos 15 kilovatios de hora de energía dentro de zonas aisladas, que es lo que nosotros tenemos dentro del corredor seco. Asimismo, esas alternativas de solución van a ir pegadas a lo que es la ciencia y la tecnología, y de esa manera poder ir hablando, por ejemplo, pequeñas spin-offs o pequeñas startups orientadas a poder suministrar ese tipo de tecnologías, y que sean tecnologías suministradas a un costo racional dentro de las zonas afectadas por la sequía. Eso es lo que tenemos nosotros en este momento, y les agradecemos mucho. Cualquier comunicación que tengan con respecto a eso, pues la tenemos a la mano. Ahí están mis correos electrónicos, y ustedes perfectamente pueden generar una discusión con respecto a lo que ustedes han visto el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Una excelente charla, muy interesante, y sabemos que a todas las personas que nos están sintonizando en este momento, pues es un aprendizaje nuevo a la actualidad, a lo que estamos viviendo. Muchas gracias por sus conocimientos. A todas las personas que están conectadas con nosotros, los instamos a que puedan conectarse a las siguientes salas, y en 5 minutos empezamos con la siguiente, que estamos del cacao con nosotros aquí en Suelo y Ambiente. Les agradecemos a cada uno de nuestros patrocinadores por hacer posible este evento. Ingeniero, de nuevo, muchas gracias. Muchas Gracias por gracias. su tiempo. Feliz Gracias, tarde. Karina, muy amable. Y cualquier cosa que necesiten, pues están mis correos, y con mucho gusto podemos tener una charla más amplia con los invitados. Muy amable. Con mucho gusto. Muchas gracias.